Dicen por ahí que los buenos directores siempre tienen animales en escena. Y el director que a mí más me gusta se llama Emir Kusturica. Pues, ahora bien, como en la pintura, como en la literatura, hay un collage inmenso pues, de directores, pero Kusturica siempre tiene en sus películas patos. Entonces, por ejemplo, uno dice Tiempo de Gitanos. En toda película de Kusturica siempre hay patos que entran a cuadro. La primera, ¿te acuerdas de Dolly Bell, Underground y mucha de su obra pues que es muy emblemática? A su vez, Hitchcock, quien se dice que es el director más importante, no porque sea el que más ha gustado, sino porque trabajó en el cine mudo, en el cine sonoro, en el cine de color, en televisión, Los pájaros, Truffaut, Los gatos, porque él es más cercano a los temas del amor, entonces siempre hay una presencia gatúbela en su obra. Y así, Lars von Trier, el director danés, siempre tiene perros en escena, o caballos, entonces eso es como una suerte de marca. En un canal pues, que miro con frecuencia, Isa, que es Film and Arts, y pasaron un documental de Buster Keaton. Y ese es un director pues, que yo admiro, y él quizás fue con Méliès el que inició ese gran dilema de la cinematografía, que es ficción y realidad, que es un tema que a mí me interesa mucho. Es que Méliès era fabricante de juguetes, ilusionista, y hay otros que son realistas. Hay uno que me gusta mucho que se llama Erich von Stroheim, que era un director europeo radicado en Hollywood, que tenía tendencias extremas, y era que, por ejemplo, fueron al desierto de Arizona y filmaban a más de 45 grados de temperatura y no le daba a los actores agua. Y, por ejemplo, en una película de época hizo que todos los personajes vistieran ropa interior del siglo XIX. Entonces los productores le preguntaron, ¿pero por qué? Si eso no se va a ver en cámara. Y él decía, es que yo quiero que sientan lo que es el siglo XIX. Entonces obviamente lo echaron de Hollywood. Y hay una película emblemática que se llama Sunset Boulevard, que es un homenaje a esos actores, Buster Keaton, Erich von Stroheim, quienes luego de ese conflicto pues, con los grandes circuitos, entraron pues, como a hacer un conflicto y lo sacaron pues, un poco como del esquema industrial. Europa Oriental, el cine de Roman Polanski, la escuela de Lux, que es muy importante, Jerzy Skolimowski, el cine, por ejemplo, británico de Monty Python, el cine brasileño de Glover Rocha, de Nelson Pereira dos Santos, digamos, el cine italiano de Bernardo Bertolucci, de Fellini. El cine colombiano tiene obras muy importantes, por ejemplo, La langosta azul, que es una película filmada pues, en el Caribe colombiano, hecha por Álvaro Cepeda Zamudio y un equipo de dirección catalán. Obviamente todo lo nuevo que ha pasado, es decir, Marta Rodríguez, Jorge Silva, en nuestra ciudad, Víctor Gaviria, Javier Mejía, Carlos César, Arbeláez, y de pronto cuando enfaticemos en la parte documental, hablaré pues, de otras personas, pero hay una directora ahora que está justo filmando una película esta semana que se llama Laura Mora, quien hizo una película que se llama Matar a Jesús, y está filmando una obra nueva, toda esta semana están en rodaje, y me parece que es una de las directoras más interesantes de Colombia. Llegaban aquí, todos fueron tomatrago, pero todos muy decentes, porque ninguno conoció la cárcel. Entonces con la moneda pues uno podía colocar la música que quisiera. Sobre todo me influenció mucho desde el colegio
las crónicas de un gran escritor, crítico de cine y ser humano, Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto Álvarez hacía parte de la comunidad claretiana y él había estudiado en Roma y en Alemania y luego vino a Medellín a hacer una serie de seminarios que se llamaban de una manera muy sencilla Entender el cine, que era historia del cine o el cine alemán o digamos formaciones concretas sobre autores específicos. Él digamos estuvo como jurado en el Festival de Berlín, lo invitaron a Hollywood cuando los 100 años pues, de la cinematografía internacional y era un gran escritor. País exótico y no nada utópico en absoluto. Porque me parece muy bonito por las noches cuando alumbran las estrellas, las nubes y en el día también. En lo documental, obviamente, el panorama es breve. Digamos que estamos hablando de prácticamente 35 años de tradición en Antioquia, lo cual obviamente se originó a través de los canales. Entonces, hay experiencias claves, tiempos modernos, ya lo decía ahora, por ejemplo, la obra de Víctor Gaviria no solo es la obra de ficción, sino que ellos también hicieron una serie de documentales muy importantes sobre Urabá y sobre la ciudad de Medellín y acá sobre Campo Valdés, que mostraron también otra faceta de la vida. Luego, entonces nosotros vimos eso, como las producciones de Jorge Mario Álvarez, también las de un director muy importante que es Carlos Bernal Acevedo, el cual incluso entiendo que es objeto de una investigación ahora en el Politécnico y que en la actualidad es director de una de las universidades de cine más importantes de Colombia, que es la Universidad del Magdalena, que tiene unos grandes talentos, y Carlos hizo películas muy interesantes como El son del barro, El mundo es plano, y otras producciones en el Pacífico de gran reconocimiento internacional. En la escena audiovisual antioqueña, obviamente el grupo Madera Salvaje, con un equipo de realizadores de una gran diversidad de muy diferentes procedencias. Me gustó mucho una película de Santiago Andrés Gómez que se llama Diario de Viaje. Otras personas como José Miquel Restrepo, más conocido como Joche, y también César, y digamos, en ellos existían tan diferentes puntos de vista y visiones que fue muy, muy clave eso. Hay una persona esencial que se llama Juan Guillermo Arredondo, más conocido como el Chiqui, un gran documentalista de temas de selva, de temas urbanos, una persona de una gran sensibilidad. Y el apunte que quisiera pues como referir hoy, que me llama más la atención, es la gran presencia de directoras femeninas en nuestra ciudad. Digamos, Pilar Mejía, una directora muy, muy interesante, muy enfocada, pues tiene unas películas documentales de una gran autenticidad. También Natalia Zuluaga, también Marta Isabel Hincapié, quien es, digamos, en mi concepto, la autora más importante del cine documental en la actualidad, pues, en nuestra ciudad, y yo incluso puedo pensar que en el país. Un poema épico, lírico y romántico, todo a la vez, que narra en 12 cantos, en tono de blues y de corrido mexicano. Ya llegaron los aviadores, que eran dos, Jourdané, que era el principal, y René Bazán. No podemos olvidar que el cine es un arte nuevo, que tiene esencialmente prácticamente un poco más de 120 años. Pero a pesar de que en Antioquia se hizo cine desde los años 20,
en los años 50, fueron esfuerzos aislados y de manera autónoma, pero en los últimos 30 años ha habido un desarrollo muy importante en el documental a través de las estaciones públicas de televisión como Telemedellín, como Teleantioquia, como Canalú, como las facultades de comunicación audiovisual. El Politécnico tiene unos jóvenes realizadores pues, que tienen unas obras que ameritan mejores plataformas de divulgación, lo mismo la Universidad de Antioquia, incluso hay realizadores que son por etnias. Y finalmente yo quisiera como enfocarme mucho en un director que a mí me parece quizás el más importante, Adrián Franco, que es un joven director que tiene una mirada, es cine de autor. Él estudió en Barcelona en la Pompeu Fabra, estudió en México y tiene unas películas documentales que realmente, como se dicen, rompen el aliento de su sensibilidad y su gran calidad estética. Cuando él estaba en la universidad hizo una película muy bonita que fue su ópera prima, que se llama La Pintuco no es como la pintan, y luego ha hecho obras muy bonitas sobre jóvenes con síndrome de Down, y también hizo una película en México sobre Calimán, el superhéroe pues, de otros tiempos. En México se empezó a hacer cine el mismo año en que se inventó, es decir, en el mismo 96, 1896, ya inmediatamente hubo mexicanos que se compraron sus cámaras y empezaron a tomar vistas. Lo de México surgió como una residencia artística. Hay muchas personas que no conocen, pero acá hay unas alianzas internacionales entre los ministerios de cultura. En el caso de Colombia es Canadá, México y entiendo que también ahora hay un convenio con España a través de Ibermedia. Entonces consiste en que una persona desde la cinematografía proponga un proyecto, entonces tú te puedes ir, digamos, durante 3 meses a ejecutar un documental. El convenio es que tú filmas, grabas y luego haces unas actividades divulgativas acá. Entonces yo hice un proyecto que se llamaba México en el espejo del cine. Entonces hicimos aproximadamente unas 30 entrevistas con directores emblemáticos en esa época, con críticos de cine, y como resultado de ese tema surgió el documental México en el espejo del cine. Solo una anécdota, es que un día iba yo para, ustedes saben que allá los llaman, aquí como los barrios, las delegaciones, entonces yo iba para Roma, como la película de Cuarón, y entonces cuando yo iba me encontré con un señor con 2 perros, y entonces yo le pregunté, disculpe, ¿usted no es Fernando Vallejo? Y entonces llega él y me dice, ¿y usted no es Oscar Mario Estrada? Pero me lo dijo es porque él había sido el jurado, uno de los jurados que me había seleccionado. Cuando terminé mis estudios de artes, estaba buscando un taller, pues un lugar donde yo tuviese como el espacio para poder realizar mis cosas. Yo tuve pues una gran maestra en la universidad que se llama Elena Correa Willes, quien era una persona pues que estudió en Inglaterra y en Estados Unidos y aprendió mucho una técnica que es la técnica de Ansel Adams, de una fotografía de naturaleza especial, y Elena dirigía un programa para televisión que se llamaba Pequeñas Historias, donde filmaban. Elena es una mujer que quizás no es tan conocida en la actualidad, pero hizo más de 200 documentales en Antioquia, en los sitios más apartados, es decir, como dice un amigo, lugares donde no entra ni la señal de la Santa Cruz.
Entonces ella iba a Begachí, iba al suroeste, iba a Urabá. Eran unos programas muy bonitos, poéticos. Ella pues muy exigente con la cámara. Y ella me enseñó mucho el tema de la realización. Curso organizado por el Comité de la Paz en Colombia, que consistía en un viaje al tercer Festival Mundial de la Paz en Berlín. Incipiente, apenas empezaba a florecer lo que era el cacao como fortaleza económica de ese momento en la provincia de Antioquia, que inclusive por la familia del Corral fue que empieza a coger más fuerza en esta región. Como ya había hecho todos estos seminarios con Luis Alberto, un día, comillas, todas las comillas, validé la materia de cine. Y a mí me educaron mucho en esa escuela de que no se puede romper el eje, y apenas, entonces Víctor es muy psicólogo y entonces nos veía todos ahí bien ordenaditos con las cámaras, cuando llegué y nos dice, entonces él nos empezó a seducir y nos llevaba pasabocas, y que quieren tomar muchachos, que les toca, cuando al rato llegué, muchachos, ¿ustedes por qué no bajan la cámara del trípode? Es decir, como tan, porque yo quiero que ustedes filmen la pecera que yo tengo aquí y eso solo se puede hacer tan, ¿qué nos ha dicho? Entonces fundamos, digamos, una pequeña iniciativa que se llamaba Adiós al Trípode. Y ya hubo una época, a mí me encanta, ya, y soy, digamos, clásico, pero hubo una época en la que ya, mejor dicho, como dice Laura Mora, que está filmando ahora la película, que llevan el trípode pues es para cuidar la cámara. Eso me encanta. Sí. No, es que eso es lo bueno, esa es la vida.